debes tener cuidado de distinguir entre un pecador despierto y uno que está bajo convicción. Eh, Cuando se encuentras a alguien que siente algo sobre el tema del cristianismo, aquí está la primera característica, siente algo sobre el tema del cristianismo. Algo le llamó la atención que se empezó a interesar en el tema del cristianismo. El mero hecho que se interese, no quiere decir que ya está convencido de pecado. O sea, por lo tanto, no dejes de usar los medios para mostrarle su pecado. ¿Ok? El mero hecho que se interesa en lo de Dios, que va a la iglesia, no quiere decir que ya está convencido de pecado. Muchos van a la iglesia por muchas razones, pero eso no quiere decir que está convencido de pecado. Nosotros queremos primeramente, para que se salve, necesita estar convencido que necesita un Salvador. ¿Y cuándo se va a dar cuenta que necesita un Salvador? Cuando está convencido de pecado. Cuando sabe que es culpable ante Dios y va a enfrentar a Dios y sabe que va a salir condenado. Y por lo tanto necesita un Salvador. Pero mientras no está convencido de pecado, no se siente pecador, no siente que ha ofendido a Dios ni a la gente, todavía no es un pecador convicto. Entonces, como tú ves el interés de él, qué bueno, esa es una característica que está despierto, se despertó hacia lo de Dios, se despertó que hay que seguir el cristianismo, se despertó que ir a la iglesia, se despertó que hay que buscar a Dios. Ok, ahora hay que hacer la siguiente parte. Hay que usar los medios para mostrarle su pecado. Las personas a menudo son despertadas por alguna circunstancia providencial, algún evento que Dios acomoda en sus vidas que hace que de pronto se interese lo de Dios, como la enfermedad puede ser una. Hay personas que porque algún familiar se enfermó, le dieron un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de una enfermedad incurable, algo los empieza a acercar a Dios. Algunos una tormenta. Quizás hubo una tormenta muy tremenda, que eso les puso un temor de Dios y de ahí en adelante decidió ir a buscar a Dios. Algunos una plaga, quizás durante la pandemia. Algunos empezó a entrar temor y de ahí empezaron a buscar a Dios. Otros la muerte en la familia. Algún familiar se murió y en el funeral se dio cuenta que iba a tener que enfrentar a Dios. Y de ahí en adelante él empezó a buscar de Dios porque se dio cuenta que no estaba listo. Algunos otros la decepción de algo o similar, ya sea alguna frustración, algún, alguna meta no alcanzada, alguna frustración, alguna engaño, qué sé yo, todo eso que lleva a una persona a una depresión, eso a algunos los provoca buscar a Dios, otros por el Espíritu de Dios, simplemente por el Espíritu de Dios, que fue el caso mío que yo les dije. A mí me despertó cuando de pronto me vino ese pensamiento de que Jorge tienes 24 años y mira cómo estás. Entonces esa voz no me la podía quitar de la cabeza hasta que yo dije, tengo que ir a buscar a Dios y me fui al día siguiente a buscar a Dios, a un lugar. Entonces, ¿qué fue? Fui despertado por el Espíritu de Dios. Eso fue lo que pasó. De modo que sus oídos están abiertos. Esa es otra característica del despierto. Sus oídos están abiertos y están dispuestos a escuchar sobre el tema del cristianismo. Esa es la característica. Están abiertos, quieren saber sobre el tema del cristianismo con atención y seriedad y con algún sentimiento. Algunos expresan hasta algún sentimiento, alguna
están quebrantados o algo. Pero esta es la característica principal de una persona despierta. Cuando tú ves una persona que está abierto a escuchar del tema del cristianismo, que está dispuesto a escuchar, que quiere poner atención y seriedad y tiene algún sentimiento, y entonces tú le preguntas, ¿y ahora por qué ha pasado esto? ¿Qué fue lo que te movió a hacer esto? No, pues a lo mejor te va a explicar, no, pues una enfermedad, o te va a decir una tormenta que pasó, o una plaga, o la muerte de algún familiar, o es que una decepción, o qué sé yo, algo que le pasó. Entonces tú ya tienes más contextos, ya sabes qué fue lo que lo despertó, o simplemente te va a decir, no, de pronto se me viene el pensamiento que yo tenía que buscar a Dios. Ese fue el Espíritu de Dios. Entonces, algo lo movió a que ahora sus oídos están abiertos y están dispuestos a escuchar sobre el tema del cristianismo con atención y seriedad y con algún sentimiento. Es una joya cuando te encuentras a alguien así. O sea, porque está en un lugar propicio. Ahora, no quiere decir que ya está listo para salvarse. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Pero cuando menos, ya tienes la atención y seriedad de él. Ya está saliendo de él, que en el caso anterior que vimos la semana pasada, tú tienes que interesarlo. Este ya viene interesado a queriendo saber. Si encuentras a alguien despierto, no importa por qué medios, no pierdas tiempo en arrojar luz sobre su mente. Y ahorita vamos a ver qué luz le vas a darle. Pero aquí no pierdas nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre él. O sea que no tengas temor de que a lo mejor no quiera oír. Quítate ese miedo, porque el Espíritu está ahí. Entonces tú le puedes arrojar la luz sobre él y no se va a ir, no se va a escandalizar, porque ahorita lo tiene agarrado Dios, porque se ha despertado. Entonces ese es a veces el temor que muchos tienen, que al encontrarse alguien así, no quiero decirle todo porque no lo quiero espantar. Y al decir eso, pierden una oportunidad maravillosa, porque dejan al despierto que se vaya sin todavía hacer un compromiso con Cristo. Entonces, no se va a ir, no se va a ir porque de él salió. Él salió y cuando de pronto, si vamos a decir que se quiere volver a escandalizar, entonces tú le recuerdas por qué se despertó primeramente. Pero no me contaste tú que te llegó una voz que te dijo que tienes que buscar a Dios. ¿O no fue la enfermedad esa que te hace que pusieras, que te interesaras sobre de Dios? ¿O no fue una tormenta? ¿O no fue una plaga? ¿O no fue la muerte de la familia? ¿O una excepción por la cual tú quisiste buscar a Dios? Y con tan poco ya te quieres ir para atrás. Entonces lo vuelves a traer. Aquello que te contó, que fue la razón por la cual se despertó, lo vuelves a usar para que cuando empieza a darle la palabra, entonces no quiera decir dulce esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, no se vaya para atrás, sino que sigas adelante y tratarlo de acercar más. ¿Ok? No tengas miedo, sino muéstrale la amplitud de la ley divina y la extrema rigurosidad de sus preceptos. Muéstrale claramente como dice la palabra. Yo en ocasiones me los llevo a Gálatas, capítulo 5, a las obras de la carne. Y entonces se los leo claritamente. Bueno, mira, deja de decirte por qué te está trayendo Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra te está trayendo a ti porque un día tú vas a tener que dar cuentas de cómo viviste en esta vida. Y tú ahorita no te encuentras listo. Y Dios sabe que no estás listo. Por eso es que te trajo para que te despertó, para que escucharas de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué no estás listo? Porque tú has pecado contra Dios. Aquí está una lista de pecados
y empieza a ver cuál de estos has cometido. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego se lo explicas. Aquí claramente te dice la Biblia que si tú has cometido alguno de estos pecados, no vas a heredar el reino de Dios. Eso significa, no te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno. Ahora yo te pregunto, de esta lista, ¿de cuántos de pecados eres culpable? Y quizás te diga, no, pues soy pecado del adulterio o de la fornicación o de la idolatría o de las hechicerías o de los pleitos o de los celos o envidias o de los enojos. Te va a decir algunos. Ok. ¿Hay alguno otro pecado que tú no te acuerdas ahorita? Te voy a enseñar otra lista y para ver si hay alguno de estos otros pecados que te encuentres tú. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué tal la cobardía? ¿Has sido cobarde que por miedo al que dirán no te has acercado a las cosas de Dios? No, pues que sí. ¿Qué tal las mentiras? No, pues también he dicho mentiras, ¿ok? Entonces, el odiar a alguien, ¿has odiado a alguna persona que tengas amargura con alguien? No, pues sí. Bueno, eso es lo que le llama la Biblia homicidio, porque el que se enoja con su hermano lo ha matado, dice la Biblia. Entonces es homicidio. Y entonces te vas a eso. Después te vas todavía a otra lista más. Ahí en 1 Corintios, capítulo 6, en el verso 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Has sido injusto con alguien? ¿Te has aprovechado de alguien que le has pagado menos de lo que debería? ¿O no le has pagado nada? ¿Has sido afeminado? Eres hombre, pero actúas como si fuera mujer. Eres un homosexual que te metes con hombres, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Como has cometido, eso es un pecado delante de Dios. Has sido ladrón, te has robado lo ajeno, algo que no era tuyo, lo has tomado tuyo. Tú eres un avaro que no quieres dar a nadie, que atesoras más de lo que es debido, que no has querido dar cuando has podido, tienes con qué dar. Has sido maldicientes, usas malas palabras al hablar, has sido un estafador que vendes algo que aparentemente vale un precio y no vale esto. ¿Has cometido ese pecado? No, pues que sí, y sí, y sí, sí. Bueno, la Biblia dice que así como tú estás, no heredarás el reino de Dios. Por lo tanto, ¿eres culpable ante Dios o no eres culpable? Y es lo primero que tú tienes que saber. No, pues sí, soy culpable. Ok. Justamente, Dios tiene que hacer justicia a los que tú dañaste, porque el pecado siempre daña a una persona, siempre daña a alguien. Cuando tú al que le robaste, lo dañaste. Al que te enojaste contra él, lo dañaste. Al que adulteraste, dañaste a tu esposa y dañaste a tu familia. Cuando tú fornicaste, estás dañando a una persona y estás dañando a las otras personas. Cuando tú tienes envidias y celos, estás dañando a alguien. El pecado siempre daña a alguien. Entonces Dios, como el Señor de toda la tierra, tiene que hacerle justicia a los que tú dañaste. Y para hacerle justicia, tiene que castigarte a ti. Dime, ¿es justo que te castigue a ti Dios por lo que ser culpable? No, pues que sí. Ok. Ya llevamos dos. El tercer punto. Entonces, por lo tanto, Dios ha sentenciado
que el juicio que dice ahí, no heredarás el reino de Dios. O sea que te vas a ir al infierno. Dice ahí en Apocalipsis, será lanzado el lago de fuego y de azufre. ¿Asumes tu responsabilidad de que tú mereces eso? No, pues que sí. Ok. Y cuando ya está convencido de eso, entonces le dice, pero Dios ha provisto algo para ti. Que en vez de castigarte a ti, que justamente mereces el castigo y justamente mereces la condenación, Dios ha puesto a Jesucristo a que reciba el castigo que tú merecías. Él fue castigado en tu lugar para que si tú rindes tu vida a Él, te arrepientes de sus pecados, los dejas totalmente para nunca volverlos a hacer y crees en Jesucristo, Él está dispuesto a perdonarte tus pecados y a darte vida eterna y que entres al cielo. Está dispuesto hoy mismo a dejar todo pecado y a someterte a Dios, a sus condiciones y a vivir para Él. No, pues que sí. Inmediatamente le dices, hazlo ahorita mismo. Confiésale a Dios tus pecados, dile que los vas a dejar y ríndele tu vida a Cristo. Y ahí mismo que lo llevas a la oración. Eso es lo que haces con un pecador despierto. Pero si se fijan, hermanos, primero veo el asunto de que se sienta culpable, que sepa que es culpable. Segundo, que sepa que él merece un castigo. Por eso es que muchos no desprecian la gracia de Dios, porque para ellos es como si fuera obligación de Dios. No, no, Dios no está obligado. Él, para que él lo reciba como gracia, primero tiene que darse cuenta que él está bajo el castigo de Dios. Eso es mostrar la amplitud de la ley divina, el pecado y el castigo. Y que él debe asumir su responsabilidad para que no ame a Dios por conveniencia, sino por amor. Y que la gracia sea como de gracia, que Dios gratuitamente le dio eso y no se lo está dando por una negociación de que si tú te arrepientes, yo te doy eso. Nada de eso. Tú te tienes que arrepentir aunque Dios no te dé nada. Ahora, Dios de su amor y de su gracia nos da eso. Y eso es lo que hacemos, hermanos. Hazle ver cómo condena sus pensamientos y su vida. Hazle ver claramente, cuando estés exponiendo los pecados, cómo él condena esos pensamientos y su vida. Busca su corazón, encuentra lo que hay allí y sácalo a la luz de su mente en la medida de lo posible. Muchos no saben cómo buscar el corazón de la persona. Aquí le estoy poniendo cómo buscarlo. Dice, porque la abundancia del corazón abre la boca. La gente de lo que más le interesa es lo que más habla. Ya sabes que ahí está su corazón puesto. De lo que más habla es de lo que hay realmente en su corazón. Si una persona siempre está hablando mal de su vecina, tú sabes que tiene odio y amargura o envidia o celos de su vecina. ¿Cómo lo sabemos? Porque siempre está hablando mal de ella. Y cuando siempre habla mal de ella, entonces, ¿por qué siempre habla mal? Porque eso es lo que hay en su corazón. Quizás le tenga envidia o le tenga celos o se amargó por algo que hizo. Eso es lo que hay en su corazón. Por eso dice, la abundancia del corazón habla la boca. De lo que más habla una persona es lo que abunda en su corazón. Dice en otro pasaje, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En lo que más le interesa es donde está su corazón. Si lo que más le interesa es el dinero, entonces siempre está puesto viendo todo el dinero y todos sus pensamientos corren a través del dinero. Quiere decir que allí se encuentra su corazón estacionado. Esa persona lo único que tiene es ojos para el dinero, es su vista para el dinero, es un corazón para el dinero. Y entonces ahí es donde está atrapado esa persona, en la avaricia, en la codicia, en el tener dinero. Y así es como encuentras en dónde se encuentra el corazón de esa persona. Dice la palabra, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos,
las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Marcos 7, 21, 22. Tú puedes abrirle la escritura, la palabra, enseñarle este texto y decir, vamos a ver qué hay dentro de tu corazón. ¿Hay malos pensamientos? No, pues sí los hay. ¿Hay adulterios? No, pues que sí. ¿Hay fornicaciones? También. ¿Hay homicidios? ¿Hay hurtos? ¿Hay avaricias? ¿Hay maldades? ¿Hay engaño? ¿Hay lascivia? ¿Hay envidia? Entonces, para saber qué es lo que hay dentro del corazón y de qué él tiene que arrepentirse, qué tiene que dejar. Él tiene que ser específico sobre qué va a dejar delante de Dios, qué le va a decir a Dios. Dios, esto ya no lo vuelvo a hacer. Dios, esto ya no lo vuelvo a hacer. Dios, esto ya no lo vuelvo a hacer. Eso es lo que tiene que ser muy específico. No nomás algo general, vago y sin entrar en un compromiso serio con Dios. Y eso es lo que uno hace. Cuando uno quiere buscar el corazón, uno empieza a buscar qué es lo que más habla la persona y luego en dónde está puesto su tesoro. En ocasiones cuando yo estoy hablando, cuando hago la invitación de que las personas hablan conmigo, la persona viene conmigo y muchas veces ellos tienen el pensamiento para decirme algo de lo que está en su corazón. En otras palabras, me acuerdo que estaba yo en Nicaragua y después de que yo prediqué se me acerca esta persona. Y esta persona quería hablarme para decirme todas las quejas que él tenía contra su esposa. O sea, ahí me estaba diciendo lo mal que era su esposa y lo mal que estaba y las cosas mal que hacía y esto otro. Y yo lo dejé hablar. Para mí, yo estaba viendo lo que había en el corazón. Yo quería saber qué había en el corazón y ya me lo estaba diciendo. Tengo una amargura inmensa contra la esposa. Y no solamente era eso, sino que estaba él en adulterio, porque aunque estaba con su esposa, él ya estaba buscando la manera para divorciarse con ella y buscarse otra mujer que ya la tenía vista y ya estaba viendo con ella. Entonces yo estaba viendo todos sus pecados, nomás con que él estuviera hablando. Entonces, el consejo que me pedía era que si la dejaba, porque esa mujer era una mujer mala y había otra mujer que él había conocido y que era una mujer buena. Esa es la razón por la cual se acercó a mí. Ahora, el mensaje era un mensaje para llevar a una persona para que conociera su estado delante de Dios y cómo ponerse bien. En otras palabras, él escuchó un mensaje, ¿cómo me encuentro yo y qué puedo hacer para estar bien con Dios? Y él vino con otro problema. ¿Qué me está diciendo? Que ese mensaje ni siquiera le puso atención, que simplemente él viene para que le den un permiso para que dejes a la mujer y se va al otro. Entonces, hermanos, ahí le puse rigurosamente, le mostré el pecado de su corazón, le mostré el pecado de adulterio, le mostré el pecado de amargura, porque él mismo me estaba dando, cuando vino conmigo, todos los elementos para saber lo que había en su corazón. Entonces, así pasa cuando tú les preguntas, a ver, ¿qué entendiste? ¿En qué te puedo servir? Y entonces ya las personas dejas que se abran, que te digan lo que está pasando, y entonces tienes muchos elementos para saber dónde se encuentra la persona en ese momento. Si es posible, haz que se derrita en el lugar. En otras palabras, si te atendió, si escuchó la palabra, si tomó las instrucciones, no desprecies ese momento. Haz que se derrita ahí mismo en el lugar, que se quebrante delante de Dios. Una vez que tiene la atención de un pecador, a menudo su convicción y conversión es sobre de unos pocos minutos. Es rápidamente. O sea, cuando el Espíritu de Dios ya está sobre él y ya viene listo y ya lo convences de pecado y todo esto, dice, sí, estoy todo mal, inmediatamente aprovéchalo y guíalo para la conversión a Cristo. A veces puedes hacer más en 5 minutos que en años o toda una vida mientras Él está descuidado o indiferente.
O sea, una persona que está indiferente o descuidada o no interesada, a veces es muy difícil interesarlos. Pero cuando ya vienen así, como fruta que ya está madurita, a punto de caer, entonces ya nomás es fácil para guiarlos a Cristo. Por eso el despierto es una buena oportunidad para tratarlos, para llevarlos a Cristo y para que se salven. He quedado asombrado por la conducta de esos padres crueles y otros jefes de familia que permitirán que un pecador despierto esté en sus hogares durante días y semanas y no le digan nada al respecto. Esto es que se dan cuenta de que de pronto sus hijos quieren saber de Dios y en vez de guiarlos de una vez a ver, profundizar en sus vidas, a que se arrepientan de los pecados y guiarlos hacia Cristo, simplemente le dice, pues ponte a leer la Biblia, pues ponte a orar, pues empieza a ir a la iglesia. No, 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 no. Inmediatamente haz lo que acabo de hice yo antes. Muéstrale la lista de esos pecados. Hazle ver todo el estado de su corazón. Ve todo esto y llévalo al arrepentimiento en el momento, en el momento. Porque ¿qué sabes tú, hombre, o qué sabes tú, mujer? Si saliendo ese hijo, de pronto lo matan ahí afuera, lo atropella un carro, le pasa algo, se muere y se va al infierno. Cuando ahí estaba con madurita, fruta madurita, listo para que se entregara a Cristo. Y tú te diste cuenta de eso. No dejes que pasen días y semanas. Aproveche que ahorita se le despertó el corazón hacia las cosas de Dios para que te sientes con Él, le enseñes lo que dice la Biblia y lo guíes hacia Cristo. ¿Cómo es posible que digan que si el Espíritu de Dios ha comenzado una obra en Él, ciertamente la llevará a cabo? Pues si esto fuera cierto, hermanos, entonces no necesitaríamos predicadores, no necesitaríamos pastores, ni maestros, ni evangelistas. Si esto es así, que el Espíritu de Dios ha comenzado una obra en él y que la llevará a cabo, pues no necesitamos ministros. Por eso Dios ha puesto a los ministros. Los ángeles están que se mueren por venir a predicar el Evangelio, pero ni los ángeles pueden predicar. Somos nosotros, los de carne y hueso, los que estamos aquí en la tierra, a quienes nos ha sido confiado y encomendado predicar el Evangelio de Dios. Entonces, no, esas oportunidades es como encontrarte oro en el río. Encontraste una vez, oye, esto es oro, aquí ya está listo. Entonces, no hay que desaprovechar esa oportunidad cuando encuentres un pecador despierto que está cerca de ti, sobre todo si está en tu casa, cuando puedes hablar más con él. Quizás la persona está ansiosa por conversar y se ponga en contacto con los cristianos con frecuencia, esperando que conversen con él y no dice nada. A veces no dice nada. Ahora yo entiendo, no dice nada porque no saben qué decirle. Por eso es este estudio, hermanos, para que sepas qué decirle, para que sepas cómo guiarlos por los diferentes textos para ver, revisar su vida, para que se convenza de pecado, se convenza de juicio, de justicia y luego de juicio. Para eso es, y luego presentarle a Cristo como el Cordero de Dios que le quita el pecado a él y le da la salvación. Por eso es este estudio, hermanos. Pero muchos que están ansiosos de las cosas de Dios entran en contacto con los cristianos y no dicen nada, no saben cómo guiarlo hacia Cristo. Increíble. Esa persona debe ser buscada de inmediato, tan pronto como se despierta, y se le debe verter una luz sobre su mente sin demora, o sea, sin tardarse. Hay que aprovechar que se despertó y darle toda la luz del Evangelio. Y como te digo, como les expliqué cómo se hacía, primero queremos saber por qué se despertó.
cuál fue la causa que de pronto, de la noche a la mañana, quieres saber de lo de Dios. Y ya que sabes la causa, entonces tú ya le empiezas a dar todo el consejo de Dios. Así como se los expliqué ahorita, no me tardé mucho en hacerlo. Así también ustedes no se pueden, no deben tardarse mucho. Explicarles brevemente lo que dice la Biblia y todo hasta que él sienta culpabilidad de pecado. Una vez que se sienta culpable, entonces ya le hablamos sobre que Dios tiene que hacerle justicia a los que él dañó y por lo tanto hacer justicia a ellos es castigarlo a él por lo que él hizo y que él asuma su responsabilidad que merece el castigo. Porque si no quiere el castigo, va a ser un fugitivo de Dios. Si todavía quiere, no, pero si no quiere enfrentar eso, quiere ser un fugitivo de Dios. Sabemos que Cristo lo puede perdonar, pero no nos adelantamos hacia eso. Queremos primero que sepa Él que merece eso. Porque una vez que sabe cuando merece, que sabe que merece eso, entonces el Evangelio lo va a recibir como gracia, como un baño de gracia, porque sabiendo que yo iba a ser condenado, de pronto no voy a hacerlo y voy a ser perdonado y estos. Entonces va a apreciar mucho lo que Cristo hizo por él. Pero ¿qué pasa cuando la persona no siente que, bueno, yo quiero escaparme del juicio solamente? Está como los fariseos, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Lo único que querían era huir de la ira venidera. Entonces no podían apreciar un sacrificio de Cristo. Entonces, por eso es importante que asuma su responsabilidad y está dispuesto a eso y está dispuesto a la sentencia. Y una vez que está dispuesto a eso, entonces cuando le presentas a Cristo que murió por sus pecados, lo va a recibir como por gracia. ¿Por qué hiciste tú eso por mí? Yo merecí el castigo. ¿Por qué lo hiciste tú? ¿Por qué? Y va a apreciar y amar mucho a Cristo y va a rendir su vida a Cristo y va a vivir para Él porque Él se sintió culpable, sabía que era culpable, sabía que merecía el castigo y que Él debía ser castigado, sabía que merecía la sentencia del infierno y que ahora Cristo lo está diciendo, tú no vas a pasar ese castigo, yo tomé el castigo por ti. Entonces va a amar mucho a Cristo, va a recibir el Evangelio como de gracia a él porque sabe que no merecía eso, lo recibe de gracia y esa conversión es una conversión real, verdadera. Se convierten totalmente para Cristo y dejan todo pecado y viven solamente para Él. Siempre que tenga motivos para creer que una persona a su alcance está despierta, no duerma hasta que haya vertido la luz sobre su mente e intentado llevarla al arrepentimiento inmediato. O sea, siempre que te des cuenta que hay alguna persona que está despierta a lo de Dios, no duerma. Búscalo a esa persona. Dale la luz, dale la verdad, hasta que lo lleves al arrepentimiento inmediatamente. Porque es un momento de oro ese, cuando él se puede salvar. Entonces es el momento de presionar el tema con efectividad. ¿Cuál es el tema que vamos a presionar? Los que les dije anteriormente. Vamos a llevarlo a la lista de los pecados, hacerlo que él se sienta culpable y no tengas miedo, porque así es como entran todos, hermanos. Hermanos, no existe parto sin dolor, aunque ahora los médicos le ponen la anestesia y todo, pero realmente no hay parto sin dolor. Cuando nace un niño, la mujer sufre y siente dolores, pero ya cuando nació, al verle a criatura que ya nació, después del dolor se cambian en gozo de ver que dio una criatura, trajo una criatura al mundo, y entonces su dolor se convierte en gozo y abraza al niño y luego y le da pecho y se queda ella contenta disfrutando de su niño. Ok, aquí es igual, hermanos. Primero empiezan con dolor. Le duele saber que es culpable contra Dios. Le duele saber que hizo tantos pecados. Le duele saber que va a ser castigado por Dios justamente, que seré castigado por Dios, que merecería un infierno. Todo eso duele. Pero después cuando le presentas a Cristo
que él no tiene que ser castigado, que Cristo fue castigado por él y que él murió por sus pecados para que él no tuviera que ser castigado, ese dolor se cambia en gozo y en alegría y en amor hacia Cristo para dejar todos los pecados y vivir solamente para Él. Si ese momento favorable se pierde, nunca se podrá recuperar. ¿Por qué nunca se podrá recuperar? Porque una vez que pasa, el Espíritu de Dios ya está, ya se fue. Y entonces ya la persona ya es más difícil para que quiera poner las cosas de atención en las cosas de Dios. Muchas veces, hermanos, sucede que le diagnosticaron cáncer y cuando le diagnostican cáncer están muy receptivos, buscando, pero después, si no aprovechaste ese tiempo, de pronto el doctor le dice, ¿sabes qué? Fue un error, no tiene cáncer, todo está bien. Y entonces se perdió ese momento, ya él siente que ya no tiene que buscar a Dios. Pero si tú lo hubieras agarrado antes, cuando estaba él en ese momento, se hubiera salvado y entonces hubiera apreciado eso como de gracia y hubiera estado metido con lo de Dios. En cambio, como no se aprovechó ese momento, ahora dice, ya no tengo que buscar a Dios. Y se perdió y la persona se va a perder en el infierno eternamente. Por eso se refiere a que no se puede recuperar. A menudo he visto a cristianos en avivamientos quienes están constantemente atentos para ver si alguna persona parece estar despertando. Esto es lo que les digo que es el trabajo de la iglesia. O sea que los otros hermanos que ya están salvos y están en la congregación, están viendo cuando están predicando qué persona está siendo tocada, qué persona está poniendo atención, a quién le está llegando la palabra. Y entonces al final se le acercan para ver si ya se despertó esa persona y entonces cosechar la palabra que se predicó. Y en cuanto ven a alguien comenzar a manifestar emociones durante la predicación, lo marcan. Y cuando la reunión termina, lo invitan a una habitación y conversan y oran con él. Y si es posible, no lo dejan hasta que se convierta. Este es precisamente el trabajo en la iglesia, hermanos. Aprovechar después de la predicación, cuando la reunión termina, invitar a esas personas, platicar con ellos y orar con ellos hasta que se convierta y llevarlo a Cristo. Ese es el trabajo, hermanos. Y así, y este es precisamente el trabajo de la iglesia después de la predicación, cosechar lo que se ha sembrado en ellos. Es lo que se hace, cosechar lo que ya se sembró en ellos en la predicación. La predicación es como que dice el inicio, donde están en contacto con la palabra y la palabra empieza a hacer su trabajo sobre ellos. Pero ya después de la predicación, entonces empieza el trabajo de cosechar lo que se ha sembrado en ellos. ¿Cómo se puede hacer esto? Algunas veces un llamado al altar y después de un llamado al altar, hablar con ellos inmediatamente. No se confíen solamente en el llamado al altar. O sea, cuando pasan en un llamado al altar, a veces las personas van llorando, pero no todo el que llora, llora por los motivos correctos. Muchos de ellos quieren desahogar su conciencia por algo muy malo que hicieron. Entonces van para desahogar su conciencia, pero no para hacer un compromiso de dejar ese pecado, sino para hacerse sentir bien solamente. Por eso después de un llamado al altar hay que hablar con ellos inmediatamente. Yo parece que les comenté de una ocasión en la ciudad de León, después de que yo había predicado, yo estaba hablando con varias personas y había un joven ahí con unos 21 o 22 años que estaba llore, 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 pero no dejaba de llorar. Y yo estaba hablando con otras personas que tenía delante de él y por fin me tocó hablar con él.
Y cuando estaba hablando con él, yo le pregunté que por qué estaba llorando. Y él me dijo porque con la predicación se dio cuenta que tenía que dejar su trabajo. Y le pregunté, ¿cuál es tu trabajo? Y él me dijo, mi trabajo es que soy como de esos locutores que ponen música mundana en el radio. Él trabajaba en la radio y ponía música mundana a la gente. Y con la predicación se dio cuenta que ya no podía estar haciendo eso. Entonces, inmediatamente yo vi el conflicto que ya traía él. En otras palabras, quería lo de Dios, pero también quería lo otro. Y entonces, ¿qué lo que tenía que hacer? Era darle a él la valentía para que deje eso. Y entonces yo le dije, tú no estás arrepentido, le dije. Tú le estás llorando tu pecado como hijo muerto. Estás llorando por tu hijo muerto. ¿Cuál es tu hijo muerto? Tu trabajo, el trabajo que todavía no has dejado, pero que sabes que vas a tener que dejar y le lloras, ay, por yo todavía quisiera estar haciendo esto, yo todavía quisiera esto, en vez de aborrecerlo, porque has envenenado las mentes de esas personas con esa música del mundo. Tú le estás llorando a él. ¿Cómo crees que lo ve Dios cuando le estás llorando a aquello que tú estás dejando? En vez de aborrecerlo. Y entonces como que ahora sí que se despertó bien, le cayó realmente esa culpabilidad de lo que estaba haciendo él para que entonces se diera cuenta y se pudiera arrepentir realmente de eso. Entonces, por eso le digo que el llamado al altar puede ser engañoso. Algunos pasan al altar como arrepentirse, pero siempre hay que saber qué es lo que está corriendo en sus mentes, qué pensamiento hay en ellos, qué es lo que está pasando que lo hicieron llamar al altar, por qué fuiste al altar, de qué te arrepentiste, qué pasó allí. Y por eso hay que hablar inmediatamente con ellos. A veces también simplemente un anuncio diciendo, sé que Dios ha tocado tu corazón. Si alguno quiere venir a predicar conmigo, acérquese. Aquí voy a estar para atenderlo. Entonces, lo que hago. Entonces, simplemente hago un anuncio general e invito a la gente. En lugares donde se acercaba la gente a platicar conmigo, hay veces que se acercaban mucha gente, pero yo también me daba cuenta de los que se acercaban, pero también de los que no se acercaban. Entonces, yo veía a los que se acercaban, pero también me daba cuenta que había unas personas que yo sabía que estaban siendo tocados por la palabra, pero no se acercaban. Entonces, cuando no se acercaban, entonces hacía como mi tarea de que ahora voy a hablar con aquella persona. Le dije, bueno, normalmente siempre les decía, yo le pido a la gente que se acerque conmigo, pero en este caso yo me quiero acercar a ti porque quiero saber qué es lo que ha pasado en tu vida. Te he visto varias veces aquí en la iglesia, en la congregación, veo que Dios te ha tocado, pero no sé qué es lo que está pasando en ti. Quiero que me digas qué es lo que ha estado pasando ahí. Y ya, hablaba, se sorprendían de que yo me acercara a él sin que ellos me pidieran hablar conmigo. Muchas veces lo hacen porque son tímidos, les da pena que uno hable con ellos, o son penosos y no quieren hablar con uno. Y uno tiene que entender eso, que hay gente penosa y es lo que se llama el pecado de cobardía. Le digo, ¿qué prefieres? ¿Por cobardía no hablar con alguien para que te guíe al cielo? Tienes que arrepentirte de eso, porque ese es el pecado de cobardía. Entonces ya me daba pie para poder bloquear a esa persona y ahora sí que nadie se me pierda. De todos los que le estoy predicando, que ninguno se me pierda, porque estoy atento a todos los que están ahí y qué es lo que está pasando. Entonces, esto es un trabajo excelente, hermanos, para cosechar más en la iglesia, para que la iglesia esté creciendo y también para involucrar a los que ya están salvos en ese trabajo, porque ellos, como les digo, una vez que ya saben los hermanos, los miembros de la iglesia hacer esto, ellos son mucha ayuda al pastor, porque ellos están hablando con ellos y guiándolos, y así la iglesia está creciendo y creciendo, y todos están involucrados en la salvación de las almas.
Cuando viene a ti, pregúntale, ¿qué entendiste? Para saber dónde se encuentra. Era normalmente lo que yo hacía, lo que yo hago. Les pregunto, ¿qué entendiste de lo que prediqué, de lo que hablé? Porque yo quiero saber qué tanto entendió. Quiero saber también qué fue lo que lo despertó, qué fue lo que lo hizo ir al altar. Yo quiero saber dónde se encuentra para que de ahí empezara a llevarlo hacia Cristo. Una vez que ya entiendo qué es lo que hay en su mente, qué es lo que entendió, qué es lo que él piensa, entonces yo lo puedo guiar, darle la luz que necesita para que él se pueda salvar.